Muy amados hermanos y amigos, gracias a Dios que una vez más tenemos la oportunidad de estudiar nuestro estudio, lo que hablamos acerca de del número 7. El Antiguo Testamento nos va a mostrar varias palabras, cifras, realmente acerca del 7, el número 7. Significa el Antiguo Testamento, el plenitud y la conclusión. Algo como ejemplo empezó y terminó. ¿Quién lo hace esto? Solo Dios. Él es el alfa y la omega. Y por lo tanto acudiremos Dios mediante con muchos ejemplos. Libro de Génesis capítulo 2 dice la palabra del Señor. Dios en 7 días creó, dice la palabra. Muy bien. Dice la palabra, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo, la hora que hizo. Y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, dice la palabra del Señor. Qué interesante, de que Dios cada día trabajó ordenando el mundo para la habitación del ser humano. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, de que Dios trabajó día tras día, mas el séptimo día, dice la palabra del Señor, reposó de su obra. Y aún también mencionó del hombre, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Dios reposó. Por eso mencionamos, el Antiguo Testamento significa lo que comenzó y acabó. Y déjame decir, lo que Dios hace, nada es algo incorrecto. Él es Dios todopoderoso, sabio. La creación del mundo, todo lo que hay en el mundo, Dios creó la tierra, el cielo, todos los astros, todos los animales, todas las plantas, el río, el agua, todo lo que hay, aún en la atmósfera, el aire. Dice la palabra del Señor, Él es el que creó todo. Después de haber acabado los 6 días, dice la Biblia, vio todo lo que había hecho, era bueno. Luego, séptimo día, reposó, dice la palabra, por haber acabado la obra, dice la palabra del Señor. Y continuamos. Siguiente, vemos la palabra del Señor, el libro de Génesis mismo, capítulo 7. Capítulo 7, dice la palabra del Señor. Muy bien. Dice la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 2. Luego dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en la arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 pares, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Y también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida, la especie sobre la faz de la tierra, dice la palabra del Señor. 4, porque pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, dice la palabra. Hermanos, qué sabio es nuestro Dios cuando Dios quiso realmente castigar al mundo antiguo. Cuando el mundo antiguo, la generación de Adán, se había corrompido, una mezcla entre la descendencia de Caín y la descendencia de Seth. Cuando pasa muchos años, Dios lo ve a la humanidad totalmente corrupto. Y la razón que Dios decidió acabar con esa generación, hermanos, es penoso. Eso nos ayuda a nosotros. La Biblia dice que nuestros hijos, los creyentes, no debemos hacer un compromiso matrimonial con las personas que no son creyentes, que son nuestros semejantes, pero no aman a Dios. Vendría realmente la obra del Señor. Viene la generación igual como aquel tiempo. Se corrompió la tierra.
y decidió realmente castigar al mundo antiguo. Para eso levantó Dios a un hombre llamado Noé. Y dijo Dios: a ti he visto un hombre en tu generación justo. Por lo tanto, de todo animal limpio tomarás 7 pares de macho y hembra, tanto de las aves. Hermanos, número 7 es algo que Dios comenzó y lo acaba. Algo plenitud. El que inicia, el que termina. Por lo tanto, estos animales fueron seleccionados para prolongar, para tener la vida en el camino después del diluvio. También mencionó otra vez el 7, el versículo 4. Pasados aún 7 días, dice la palabra, haré llover sobre la tierra. Así el Antiguo Testamento, el Antiguo Mundo, fue destituido, fue destruido. Hermanos, Dios nunca jamás castigará al mundo, a la humanidad, sin que haya manifestado su palabra, sin que haya anunciado su palabra. Por eso hoy en día Dios levantó hombres y mujeres creyentes para poder testificar a nuestros amigos en el mundo entero. Esa es nuestra responsabilidad. Y de tal manera encontramos la palabra, Faraón. Dice, la vio en sus sueños 7 vacas gordas y flacas y 7 espigas, dice la palabra. Vamos a la palabra del libro de Génesis, capítulo 41. Vamos a encontrar la palabra del Señor para que podamos disfrutar la palabra de Dios. Dice así, libro de Génesis, capítulo 41, versículo 20. Dice el Señor: y que otros 7 vacas subían, voy a leer desde 17 para entenderlo. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y que del río subía 7 vacas gruesas y carnes, y hermosas, apariencia que pasía en prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feos aspecto, tanto extendiéndose que no había visto otra semejante en lealtad, fialdad en este sueño. Y las vacas flacas, veas, dice la palabra del Señor, devoraron a las 7 vacas hermosas. Encontraron. Y las 7 vacas hermosas fueron destruidas, fue comido por las 7 vacas flacas. Y esto turbó en su sueño a Faraón. Y no solamente esto, sino también dice la Biblia, 7 espigas gruesas crecían, llenas de frutos, hermosos, pero también a otros 7 espigas menudas, marchitadas, habitadas, el viento solano llevaba, dice la palabra. Ahora, ¿qué significa esto? Para tratar de realmente entender, Faraón comenzó a llamar a sus magos, adivinos, a los astrólogos, para ayudarle a recordar el sueño. Pero él había olvidado. De tal manera José estaba en la cárcel. José fue anunciado por un hombre copero. Y dice la palabra del Señor, dijo, hay un hombre que puede decirle, oh Señor, su sueño. De tal manera ahora cuenta este sueño a José. José interpretó el sueño pidiendo la dirección a Dios. Dios es el único que revela las cosas futuras, lo que va a pasar en la tierra. Y por lo tanto, después de haber orado, Dios le concedió la revelación, el sueño. Él le dijo el significado. Dice, oh rey, en tu sueño, ¿recuerdas? Soñaste 7 vacas gordas, buen aspecto, pero también 7 vacas flacas, fea aspecto, tanto espigas igual. Pero se presenta eso, significa tú eres el dueño, Señor, que tienes dueño, capacidad de alimentar a tu pueblo. Este pueblo, el mundo, sufrirá hambre. Pero también esas 7 vacas gordas representan abundancia.
Va a haber abundancia 7 años. Después de 7 años de abundancia vendrá otros 7 años realmente sequía. Habrá hambre. No habrá la siembra, no habrá la cosecha. Por lo tanto, eso es lo que significa que tú eres responsable para tu pueblo. De la misma manera también las 7 espigas, de gruesas, buenas y de marchitadas, se presentan, peor hambre vendrá. Y por lo tanto su deber suyo es tratar de hacer algo. Déjame decirle, ¿y qué me aconsejas? José recibió José llegó a ganar la confianza por su testimonio. Dice la Biblia, no hay otro hombre que pueda dar esta enseñanza. Y por lo tanto necesito a alguien. Cuando le aconsejó durante 7 años de abundancia, siembra en todo el parte de Egipto. Y luego edifica almacenes. Recoge todo lo que puedas. Cuando viene hambre, 7 años, habrá suficiente alimento, abundancia. Con esta respuesta, Faraón realmente exaltó a José. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje de bendición, los creyentes. La gente hoy en día está hambrienta de la palabra de Dios. Quizá tienen abundancia de comer, pero necesita la palabra de Dios. ¿Y quiénes van a hacerlo? Seamos como José, realmente que podamos transmitir el mensaje de salvación. Siguiente, tercero, encontramos de la misma manera el libro de Levítico, capítulo 4, dice la palabra del Señor, versículos 5 y 6. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, dice la palabra del Señor. Hermanos, encontramos aquí también los sacerdotes, cuando un hombre traía su becerro para el perdón de pecados, y de tal manera el sacerdote degollaba al carnero, el cordero, para el perdón del pecado de la persona, y con la sangre del cordero realmente rociaba 7 veces al pecador. Y asimismo aún hacia el tabernáculo, para que su pecado de este hombre sea limpiado, sea purificado 7 veces. Lo que Dios comienza, acaba bien, algo perfecto. Solo en Él podía alcanzar esto. Siguiente, el número 4, encontramos en el libro de Josué, capítulo 6. Dice el Señor, capítulo 6, versículo 2. El pueblo judío va a recibir el orden. Dice la palabra del Señor 6:2. Dice, y 7 sacerdotes llevará 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará, y a gran voz el muro de la ciudad caerá. Entonces subirán el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y déjame decirles, hermanos, aquí encontramos Josué era el hombre que tenía que llevar al pueblo de Dios hacia tierra de Canaán. El sucesor de Moisés. La primera ciudad tenía que guerrearla, ocuparla, era Jericó. Jericó estaba totalmente cerrado con tremendos muros. Y no había la manera como tratar de ganarlo para ocupar. Entonces los espías regresaron y le comunicaron luego, Dios le ordenó, 7 sacerdotes deben tocar la corneta. Y la corneta, tocar la trompeta, era prácticamente para llevar a la guerra.
Y dice la palabra de que ellos cada día tenían que darla una vuelta. Dios había indicado así. Hasta el séptimo día tenían que dar la vuelta realmente 7 veces, dice la palabra del Señor. ¿Qué tal? 7 vueltas. Y los soldados de Jericó estarían mirando. Ya se desaniman, se van cada día. Ahora, qué locos. Están tratando de dar la vuelta 7 veces. ¿Qué tienen estos? Y los soldados arriba en el muro, dispuestos para el ataque. Pero Dios había dicho, el séptimo día, la última vuelta, gritarán nombre de Jehová y tocarán prolongadamente la corneta. Dice la palabra del Señor, el muro caerá. Y fue así. El muro, séptimo día, dice la vez, cuando dieron vuelta, gritaron ellos, cayer todo el muro, fue destruido. Así subieron ellos y para tomar a Jericó. Hermanos, déjame decirle, ese mismo Dios hoy en día, no estamos buscando una ciudad nosotros como judíos para derrotarla. No es nuestra guerra una guerra sangre y carne. Nuestra guerra es espiritual. ¿Cuánta gente está cerrado en su propia teoría, en su propia religiosidad? No conocen, no son libres. Josué, Dios tenía que actuar para salvación, dice la palabra. Sexto, encontramos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, dice la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ver Segunda de Reyes. Dice el Señor su palabra de esta manera. Permítame leerle. Segunda de Reyes 5, 14. Dice la palabra del Señor, él entonces descendió y se zambulló 7 veces el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó totalmente limpio. Permítame explicarle un poco la palabra, hermanos y amigos. Naamán era un general, hombre poderoso, guerrero en su país sirio. De tal manera de que este hombre, mientras que Dios había usado para salvar a Siria, dice la palabra del Señor de que este hombre algún tiempo apareció lepra en su cuerpo. Y por lo tanto, este hombre sufría, aparentaba en el campo de la batalla, pero su carne estaba podriendo en cierta parte de su cuerpo. De repente llega una señorita judía a trabajar en su casa, se da cuenta, su ropa se cambiaba e inmediatamente tenía que quemarlo. Y por lo tanto se da cuenta, ella dice a su esposa, señora, mi señor sé que está con lepra, hay un hombre, ya el siervo de Dios allá en Samaria puede sanarlo a mi señor, si él va para allá. Y por lo tanto él pidió la carta y se fue, acompañado con muchos soldados. Llegando, dice la Biblia, a la casa del profeta, siervo de Dios, Eliseo, esperaba que Eliseo salga, toque su herida, su lepra para sanar, pero no fue así, sino dijo que se vaya a Jordán, que se meta 7 veces, él será sano. Él renegó en esos momentos. Era un hombre importante, quería una atención especial, pero pero el Señor le había ordenado, aún usando este hombre llamado profeta Eliseo. Entonces él se amargó, él quiso irse. En mi país hay mejores ríos limpios. De repente ese tiempo el río Jordán estaba cargado y él menospreció. Entonces le suplican a los soldados, pero Señor, ¿qué te cuesta meterse solo 7 veces? Hazlo. Y él obedeció y fue. Se metió la primera, segunda, séptima vuelta, salió totalmente, dice la Biblia, su cuerpo totalmente limpio, porque hizo conforme la palabra de Dios 7 veces, que Dios había usado a su siervo para que se meta 7 veces. Y no solamente limpio, sino quedó su carne, su cuerpo como de un bebé. ¡Qué bendición! Y cuántas personas hoy en día, déjame decir, la lepra es una enfermedad incurable. También la lepra espiritual es pecado. Simboliza el pecado. Déjame decir, el pecado no tiene curación.
Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. ¿Cuánto necesitamos, hombres valerosos, quizás acercarse a Dios, pedirle perdón de su pecado? Dios le perdonará, no importa qué tamaño es su pecado, Dios le perdonará, amigo. Hermanos, vayamos a nuestros familiares que no son cristianos, que no han aceptado. Cristo quiere perdonar, limpiar su pecado. Por lo tanto, este hombre con gozo se fue a su país limpio, porque obedeció, creyó la palabra. Séptimo, vamos a ver el siguiente. El justo que cayere 7 veces volverá a levantarse. Encontramos un texto que en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, menciona la palabra. Porque 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Déjame decirle esto, hermanos míos. ¿A quién se refiere justo? Se refiere a un creyente, a un cristiano de corazón que cuando aceptó a Cristo pidió el perdón de sus pecados. Y dice la palabra de que Jesús nos justificó, nos santificó, nos purificó con su sangre y nos dejó limpio. Por eso el creyente es conocido como justo, porque nuestro Salvador es justo, santo, gracias a Dios. Entonces el creyente salvado se cae en la tentación al pecado, no se queda en el pecado revolcándose. Un verdadero creyente no se goza en el pecado. El creyente que cae en el pecado realmente se levanta, llora, va a buscar al Señor pidiendo el perdón. Encontramos como ejemplo en el Nuevo Testamento un hombre mucho más cerca a Dios, el apóstol Pedro. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 71, dice la palabra. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Pedro, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después se acercó los que por ahí estaban. Dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué testimonio del apóstol Pedro, siendo un apóstol que había conocido más de 3 años, había aprendido a amar al Señor. Cuando un día dijo, todos me van a abandonar, pero Pedro prometió, yo no voy a abandonar si otros se abandonan, pero yo me quedo contigo hasta la muerte. Pero Jesús dijo, antes que cante 3 veces me negarás. Aquí se cumplió. Cuando Jesús es tomado preso, azotado, llevado para ser crucificado, él comenzó a seguir distante, se alejó un poco. De lejos seguía a Jesús, llegan a un lugar y se sientan. Cuando ya comenzaba el juicio, dice la Biblia, alguien vio, tú también eres de Jesús. Y él dice que no lo conozco. Niega la primera vez, segunda vez otra. Tu manera de hablar también te identifica. No, hasta que este hombre lo maldijo, dice la palabra del Señor. Pero en ese momento el gallo cantó. Recordó la palabra que Jesús había dicho. ¿Sabe qué? Pedro se conmovió tanto por haber negado a su Señor. Recordó las palabras que le había dicho en su emoción. Ahora había pecado, había negado a su Señor y salió del lugar, se fue hacia afuera. Dice la palabra, lloró amargamente. Déjame decirles, hermanos, Pedro se reconcilió con el Señor. Más tarde, Pedro recibió un mensaje después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, Pedro, ¿me amas más que estos?
pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Déjame decirle, Pedro recibió un ministerio tan grande. Por eso la vocación pastoral es pastorearle por amor. De tal manera Pedro fue útil cuando él se reconcilió. Hermanos míos, en Cristo, dice la Biblia, tenemos el perdón. El creyente no debe mantenerse a caído del pecado, alejado, desanimado. No, tiene que levantarse, volver al Señor, seguir trabajando, seguir sirviendo al Señor. Esta noche yo quiero que usted pida el perdón. Se puede realmente, se ha alejado del Señor, se ha apagado su fe. Hay algo guardado en tu vida. Levántate y siga a Jesús. Vamos a orar al Señor, por favor, esta noche. Padre Santo, Señor nuestro, muchas gracias por tu bendita palabra. Agradecemos, Señor. Muchas veces menciona la palabra 7, que significa, Dios nuestro, de que plenitud de Cristo, plenitud del Señor, el que comienza acaba lo mejor. Dice la palabra del apóstol Pablo, el que comenzó en nosotros acabará lo mejor, perfeccionará hasta la venida de Cristo, dice la Biblia. Señor, ayuda a mis hermanos, aquellos que han desalentado, han caído de repente en algún pecado, alguna tentación, Señor. Por favor, hay mucho que hacer. Señor, no se debe quedarse. Un creyente no se queda, se levanta, acude al Señor, reconcilia con el Señor y Dios le perdona. Muchas gracias, Padre. Sé que tú eres fiel y justo para perdonar, limpiar de toda maldad cuando un creyente viene a los pies tuyos, Señor. Gracias, en nombre de Jesús le pedimos. Amén. Que el Señor la bendiga, hermanos. Es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos vernos el siguiente domingo. Que el Señor lo bendiga.